Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. Vamos a tratar un tema acerca de el mensaje de la cruz. La predicación del Evangelio nunca será completa si no se tiene el mensaje de la cruz. Ninguna organización que se diga ser seguidores del Evangelio y que esté predicando la palabra del Señor no será completa ni estará bien enfocada si no tiene el mensaje de la cruz. Por eso es que debemos reflexionar en lo que es eso, el mensaje de la cruz. Vamos a leer una escritura con la versión traducción lenguaje actual. Vamos a leer todo el capítulo 53 del libro de Isaías. Isaías capítulo 53. Nadie ha creído a nuestro mensaje. Nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciábamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana. Y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, Él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y honor. Qué bonita esa palabra. Y lo hemos leído en el lenguaje actual. Así que esa fue una profecía que se cumplió. Una profecía en el Antiguo Testamento que le llegó al profeta Isaías por medio del Espíritu Santo. En esa profecía hablaba del dolor y del sufrimiento que iba a padecer el Señor Jesucristo por la raza humana. Fue una profecía que se dio muchos años antes de nacer el Señor Jesucristo en la tierra y de morir en la cruz del Calvario. Pero como la Escritura se tiene que cumplir y como todo en la Escritura se cumple, esa profecía también se cumplió. Se cumplió en el tiempo señalado. Vino el Señor Jesucristo a nacer de mujer y como Theosántropos, como Dios hombre, vino a esta tierra para, como hombre, morir por la raza humana, para ser herido, azotado, flagelado y menospreciado por los hombres, y no para que le quitaran la vida, porque nadie le quitó la vida al Señor Jesucristo. Él mismo la dio, la ofreció.
La palabra del Señor Jesucristo nos dice que el Señor Jesús dijo: tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar, porque Él era Theosántropos, era Dios hombre. Es lo que mucha gente no ha comprendido, porque si Él viene como Dios, nadie lo puede ver, porque Dios es espíritu. Si Él viene como Dios, nadie lo puede azotar, porque nadie azota a un espíritu, nadie lo puede flagelar, nadie lo puede menospreciar, porque nadie menosprecia ni flagela a un espíritu, pero sí a un cuerpo. Por eso Él era Dios y era hombre. Como Dios tomó forma de hombre y se humilló, dice la Biblia, hasta lo sumo y hasta la muerte, y muerte de cruz, para darnos vida a nosotros. Por eso es que el mensaje de la cruz no puede quedar por fuera de cualquier hombre y mujer que diga o que se diga ser cristiano. Si usted y yo somos cristianos, nosotros tenemos que recordar siempre el mensaje de la cruz. Definitivamente es por el mensaje de la cruz que las personas son salvas. Es por el Evangelio. ¿Y cuál Evangelio predicamos? Pues el Evangelio del Señor Jesucristo, su muerte y resurrección de entre los muertos. Hay personas que celebran el nacimiento del Señor Jesucristo y nosotros no celebramos el nacimiento del Señor Jesús. Es más, no es bíblico, no está en la Biblia que tenemos que celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Tampoco vamos a decir que celebramos su muerte, pero sí la recordamos, y eso sí lo dice la Biblia, que con la cena del Señor, cuando tomamos un vino y un poquito de vino y un pan para celebrar la cena del Señor, entonces estamos recordando su muerte y su resurrección de entre los muertos. Eso es lo que nos manda la Biblia, porque es que el ser humano ha tergiversado, ha cambiado todo, hasta los textos bíblicos los han cambiado. Y no debe ser así, porque es por el mensaje de la cruz que el ser humano recibe redención, recibe perdón de pecados y la vida eterna. Si una organización, si una institución, si una iglesia, donde se reúne la gente en ese templo, no predican el mensaje de la cruz, lo dejan por fuera de sus predicaciones, está incompleto ese mensaje. Se los quiero decir de una vez por todas, porque el mensaje de la cruz es el mensaje completo, el mensaje de redención, el mensaje que salva. Esa profecía dolorosa, terrible, esa profecía que anunciaba los sufrimientos del Señor Jesucristo cuando fuera entregado en manos de los hombres pecadores para flagelarle su cuerpo y para escupirlo, para menospreciarlo y clavarle en su cabeza una corona de espinas. Estaba esa profecía destinada para el Señor Jesucristo y se cumplió. No había otra manera de rescatar el ser humano, que estaba perdido y aún sigue perdido, pero por ese sacrificio en la cruz del Calvario es que el ser humano puede alcanzar perdón de pecados, redención, ser redimido, exento de pecado, rescatado de la mala y vana manera de vivir para venir a vivir una vida mejor en el Señor Jesucristo. Por eso el mensaje de la cruz no puede ser excluido de nuestras reflexiones, de nuestra predicación, de nuestras reuniones, porque es un mensaje completo. Sería un mensaje completo si anunciamos siempre el mensaje de la cruz. De ahí para allá viene lo demás, la santidad, la obediencia y el hacer conforme a la voluntad de Dios. Ahora vamos a leer otro texto en el Nuevo Testamento y vamos a leerlo en la misma versión, lenguaje actual. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 23, los versos 44 al 49. Lucas, capítulo 23, los versos 44 al 49. Como a las 12 del día el sol dejó de brillar
y todo el país quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. La cortina del templo se partió en dos, de arriba abajo. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto, murió. El capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios y dijo: en verdad, este era un hombre bueno. Al ver todo eso, la gente que estaba allí volvió a su casa llena de tristeza, pues se sentía culpable. Todos los amigos íntimos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a cierta distancia mirando lo que pasaba. Fue tremendo eso. Esa profecía en el Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo Testamento y en el tiempo señalado, cuando el Señor Jesús debía morir en la cruz. Y es como si el sol, es un pensamiento mío, muy particular, es como si el sol se quisiera esconder, como si el sol no quisiera ver lo que estaba sucediendo en la cruz del Calvario, porque su creador, el Señor Jesucristo, fue el creador de la luna, del sol, de las estrellas, de todo el ejército celestial. Y es como que si el sol se escondiera y no quisiera ver lo que estaba sucediendo allá en la cruz del Calvario con su creador, no quería ver ese espantoso espectáculo que estaba pasando allá. Su creador iba a ser traspasado con una lanza y también su creador como humano iba a morir. Entonces, dice la Biblia que desde las 12 del día, cuando el sol está brillando con todo su esplendor, dejó de brillar hasta las 3 de la tarde y hubo tinieblas en todo el país. Dice la Biblia que el oficial romano que estaba allí cuando el Señor Jesucristo entregó su espíritu y murió, dijo: verdaderamente este era un hombre bueno. Y dice que todas las personas que estaban allí se fueron a sus casas llenos de tristeza. Es que eso es lo que pasa con el ser humano cuando no acepta al Señor Jesucristo. Vive una vida llena de tristeza. Cuando no realiza que lo que sucedió en la cruz del Calvario fue algo glorioso para la raza humana, pero muy doloroso para el Señor Jesucristo, porque siendo inocente se entregó por los culpables, siendo bueno se entregó por los malos, y teniendo vida la ofreció para los que estábamos muertos sin vida en delitos y pecados, que es lo que dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Entonces teníamos como destino la muerte y muerte eterna, porque éramos pecadores, pero el Señor Jesucristo por su muerte en la cruz nos dio con su vida, entregando su propia vida, nos dio vida a nosotros. Es por eso que el mensaje de la cruz hay que anunciarlo, no hay que dejarlo pasar por alto. Si nosotros no, como cristianos, no anunciamos, no le presentamos a las personas, a los hombres, a las mujeres, el mensaje de la cruz, estamos presentando un mensaje incompleto, porque es por su muerte y su resurrección que nosotros recibimos el perdón de pecados y la vida eterna. El mensaje de la cruz es el mensaje que nosotros nunca debemos olvidar hasta que el Señor Jesucristo nos levante de esta tierra en el arrebatamiento de la iglesia. El mensaje de la cruz es el mensaje genuino, el mensaje que salva, que nunca se nos olvide. Nosotros debemos siempre anunciar el mensaje de la cruz a todo ser humano, para que por medio de ese mensaje las personas comprendan que por ese sacrificio, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, es que la raza humana pudo obtener el perdón de pecados y la vida eterna. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.